ਜਾ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਕਹਿਵਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸੀ ਮੈਂ ਉਹਨੇ ਉਹਦਾ ਕਮਰਾ ਦੁਖਾ ਲਿਆ ਹੈ ਨੀ ਇਹ ਅੱਛੀ ਨੋਰਵੀਜਨ ਲੱਕੜੀ ਉਹਨੇ ਕਿਆ ਰਹਿਣਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਾ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਦੇ ਮਰਜੀ ਮੈਂ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇਖਿਆ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਕੋਸੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੈਂ ਦੂਈ ਤੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਸਮਾਂ ਸੋਚ ਕੇ ਉਹਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਅਸੀਂ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਫੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੌਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ Ramón Lobo, ¿cómo estás? Muy buenos días y fríos. ¿Cómo van tus conversaciones con el iPhone? Bien, pero ya he descubierto por qué no me reconoce por la mañana. No te reconoce la cara. No me reconoce el peso, porque estoy tan delgado que el iPhone, ni el iPhone me reconoce. Yo creo que no va a ser eso, ¿eh? No lo sé. No, en fin, tú mismo. Oye, hay mucho de lo que hablar. O sea, tenemos aquí la tentación siempre tú y yo de hablar de política nacional cuando lo que nos debe de ocupar es la otra política. Lo que pasa es que a veces también escuchas a gente como Pablo Casado dar la vuelta a un debate como el de no me llame usted golpista, diciendo es que ustedes llamaron asesinos a Aznar por participar en la reconstrucción de Irak. ¿Se puede ser más manipulador con las palabras? Sí, primero le llamó asesino unos manifestantes. O sea, no todo el Partido Socialista ni todos los partidos que apoyan al Partido Socialista tras la censura. Y después la reconstrucción de Irak, bueno, habría que preguntar a los iraquíes, o había que mandar a Pablo Casado a Irak. Bueno, lo primero que hay que decir es que no fue por eso. No, y después yo creo que hay un tuit ahí de Máximo Pradera que me hizo mucha gracia esta mañana, y es que... ¿Eso cuál es? Sí, Pablo Casado cada día se parece más a Sofía Mazagatos y pedimos disculpas a Sofía Mazagatos por la comparación. ¿Quieres decir algo más o con esto? No, es que no sé, yo creo que hay una técnica es pensar, bueno, este hombre está loco, es medio bobo, cada día dice... No, yo creo que sabe lo que está haciendo. Consigue estar todos los días en los medios de comunicación. Yo creo que tiene unas consecuencias peligrosas y es que está blanqueando el discurso de Vox. Y después debería fijarse en Alemania lo que le ocurrió en Baviera a los conservadores por endurecer el discurso. No les resultó rentable electoralmente. Y es lo que le puede pasar al PP. A lo mejor podríamos hacer algún día un análisis con alguien que nos cuente qué pasaría si él gobernara. En el ámbito internacional, quiero decir, ¿no? Pues le pasaría, como hemos comentado en el boletín, con Bolsonaro, y no tendría quizás tantas posibilidades de hacer cosas. Y bueno, no sé, es que él habla como si no hubiera existido nunca un gobierno del PP antes de Mariano Rajoy, conecta con el de Aznar, que no es precisamente el que deberíamos estar más orgullosos. Y no sé, yo creo que los políticos están para construir, y sobre todo en España tenemos un grave problema, y es que no sabemos reconocer en el otro, en la persona que piensa o habla distinto que nosotros, la posibilidad de tener razón. Por eso hablábamos tú y yo hace un momento fuera de micrófono sobre las cuestiones de salud mental de Donald Trump, por ejemplo, ¿no? De hecho hubo un movimiento hace años, un movimiento entre psicólogos prestigiosos de Estados Unidos, sí, que pedían un examen de salud mental de aquellos candidatos a la presidencia, que no me parece una mala idea, porque ahora cada vez más parece que tenemos a un psicópata en la Casa Blanca. Sí, habría que, bueno, aparte de que hagan másteres y que no sabemos si han aprobado ya ni la ESO ni cosas de estas, sí, debería estar bien que por lo menos un control de salud mental y después un control de alcoholemia de vez en cuando vendría bien. Yo creo que mejor nos dedicamos a lo nuestro, ¿no? Venga, sí. Si me borrara el viento lo que yo canto, se miraron a la cara y atacó el negro el primero. El gallo rojo es valiente, pero el negro es traicionero. Silvia Pérez Cruz. Sí, gran cantante, gran mujer. Estaba seguro de que te gustaría. Bueno, lo hablamos en su día y hoy es el día que toca volver a hablar de ello, porque hoy es el día en el que puede pasar aquello de lo que hemos hablado tantas veces. El 7 de octubre, el candidato ultraderechista Bolsonaro se hizo con la victoria en la primera vuelta de las elecciones presidenciales de Brasil, con casi el 47% de los votos, y como escuchábamos hace un par de minutos, se disputa hoy ese segundo combate entre Bolsonaro y el progresista Haddad, del Partido de los Trabajadores. ¿Tú crees que estamos a 50
50-50? No, yo creo que va a ganar Bolsonaro, incluso creo que va a ganar cómodo, porque una primera vuelta que sacó el 46,6, me parece recordar, es que lo tiene hecho. Tiene que superar simplemente la votación de Haddad. Y Haddad, yo creo que aparte que es un triste, es un profesor de universidad, es un tío que no tiene carisma, pero que posiblemente será un muy buen tío y muy buen gestor. Y yo creo que le ha hecho mucho daño Lula, porque Lula ha estado jugando con su candidatura hasta el último momento, con lo cual ha impedido el despegue de un candidato alternativo. Y después al PT le va a pasar factura la corrupción, porque es curioso que en Brasil la corrupción es tan grande que afecta a todo el mundo, incluso a la gente que lucha contra la corrupción. Y este Bolsonaro ha conseguido vender que él es el hombre limpio, que viene, el hombre nuevo, cuando es un tipo que lleva no sé cuántos años, ha militado por lo menos en 9 siglas, y es un tipo que viene de la... Que es curioso que se presente como outsider cuando lleva un largo currículum. Que es un poco como Trump, soy antisistema cuando eres un producto del sistema, ¿no? Sí. Y es racista, es machista, es pues xenófobo, tiene todas las cualidades, pero él ha conseguido vender el mensaje de la seguridad y de la corrupción. Y después otra cosa que también entendemos, igual que hablábamos antes de que Pablo Casado, es decir, esta gente es un idiota, no son idiotas, son gente inteligente que sabe lo que está haciendo, por eso son peligrosos. Y por eso hace lo que hace, porque sabe lo que hace. ¿Tú crees, como escuchábamos antes en el boletín informativo, que la estructura y el sistema judicial, por ejemplo, brasileño, es lo suficientemente fuerte como para que sea un sistema de check and balances? No es tan fuerte como el de Estados Unidos, por eso Trump tiene más dificultades, y veremos en las elecciones del 6 cómo sale el Congreso. Brasil no es República Centroafricana, es evidente, es un país potente, es un país con una prensa potente, pero que mucha de esa prensa y algunos de sus miembros de los poderes judiciales están jugando en el campo de Bolsonaro, ¿no? Y los medios, muchísimos futbolistas. El otro día hubo un partido donde todos los futbolistas se pusieron la camiseta a favor de Bolsonaro, excepto uno. Jugadores como Ronaldinho o como Rivaldo, que jugaron en España, están a favor de él. Es decir, toda la gente con dinero está a favor de él, y la gente, Brasil se ha dividido entre la gente que tiene dinero y la gente que no lo tiene. Vamos a estar, obviamente, muy atentos a las próximas horas, a los próximos resultados. Va a ser todo muy interesante. Vamos a charlar un momento, como ya es habitual cuando hablamos de Brasil, con nuestra compañera Valeria Sacone, que nos habla desde allí. ¿Cómo estás, Valeria? Buenos días, buenas noches. Buenos días. ¿Cuál es el factor porcentual, digamos, en lo que puede pasar hoy? ¿El de la gente que no va a ir a votar o el de la gente que va a ir a votar? Esa es la gran pregunta, porque en la primera vuelta 1 de cada 3 brasileños decidió no ir a votar. Es el dato más alto desde 1998. 30 millones hicieron abstención y el resto voto nulo o voto blanco, en un país donde quiero recordar que el voto es obligatorio y si no votas tienes que justificarlo, si no al final acabas que no puedes viajar. Entonces, ese es un tema muy interesante porque varios politólogos creen que por la polarización que se ha creado, ese dato puede subir en la segunda vuelta, porque hay personas que no van a votar a Bolsonaro, pero que no consiguen votar en el PT. Al final no se ha creado la unión de las izquierdas. Ciro Gómez, que representa un centro izquierda que consiguió el 12,5% en la primera vuelta, se marchó a Europa, ha evitado pronunciarse hasta ahora, y ayer finalmente a última hora publicó un vídeo en las redes sociales diciendo que apuesta por la democracia, pero no ha dicho que apoya a Haddad, con lo cual realmente no se sabe lo que va a pasar mañana. Lo que sí parece es que la victoria de Bolsonaro no va a ser tan holgada como se creía en un primer momento, un 59-60%, porque se ha producido una subida de Haddad. Hoy, en pocas horas, sabremos la verdad. En pocas horas, sí. Desde aquí, Valeria, me parece increíble el volumen no solamente de fake news, sino que la gente pueda creerse noticias tan asombrosas como que Haddad quiere despenalizar la pedofilia, por ejemplo, ¿no? Que la gente pueda creerse eso. Pero el problema es que muchas personas se informan única y exclusivamente a través del WhatsApp, del grupo de familia o del grupo de amigos. La prensa está muy desprestigiada porque realmente es una prensa muy tendenciosa, también la televisión, y sobre todo en los últimos años en que los brasileños han descubierto de forma masiva las redes sociales, nadie cree en nada. Entonces, claro, en el momento en que tú dejas de ver la televisión, dejas de leer los periódicos y te informas por el WhatsApp, y además no tienes un gran nivel cultural, porque en Brasil es uno de los países donde todavía hay altos niveles de analfabetismo y
y analfabetismo funcional. Entonces, al final, acaba un poquito el resultado. Si le sumamos que Steve Bannon, que es el asesor, uno de los asesores de la campaña de Donald Trump, ha ayudado a Eduardo Bolsonaro, que es un poco el hijo nerd de Bolsonaro, el que se ha convertido en el diputado federal más votado de la historia de Brasil. También tenemos ahí algunas explicaciones y los politólogos dicen que habrá que estudiar mucho el fenómeno brasileño. La pregunta que me hacía Javier te la traslado a ti. ¿Hay contrapesos? ¿El Poder Judicial es un contrapeso en Brasil? El Poder Judicial está muy politizado. De hecho, la política se judicializa. Todo es recursos y contrarrecursos. Y hay un tema muy importante, que los jueces ganan mucho. Todos los años se aprueban a sí mismos unas subidas de sueldo alucinantes y entonces también los políticos apoyan esas subidas de sueldo para tener un poco un acuerdo con ellos. Dicho esto, ayer el expresidente del Tribunal Supremo, Joaquín Barbosa, que casi fue candidato en esas elecciones, publicó un tuit diciendo que por primera vez en 32 años de libre ejercicio del voto le tiene miedo a un candidato y se posicionó libremente por Haddad. Hay que recordar que él fue el juez que procesó al PT en el famoso caso del Mensalao. Entonces es una persona que no es precisamente afín al PT y que ha demostrado ser una persona, un bastión en la lucha contra la corrupción. Es un dato interesante. Si ganase Bolsonaro, Valeria, ¿en qué escenario ves tú al país en los próximos meses? En las cuestiones más acuciantes, ¿no? En economía, en seguridad. Allí tenéis, por ejemplo, una tasa de delincuencia que multiplica por 30 la media europea. Sí. Es muy difícil saber lo que va a pasar porque Bolsonaro, a pesar de mostrarse como antisistema, lleva 28 años en la política y solamente ha aprobado 2 proyectos de ley. Y él fue en su momento, cuando nadie le conocía, el diputado más votado en Río de Janeiro, que es una de las ciudades más violentas del país, nunca ha mostrado nada. Entonces, de momento, lo que él dice son puras declaraciones, entre ellas la de armar a la población. Sí, entonces, no sabemos exactamente lo que va a pasar. Sí sabemos que ha escogido a un Chicago Boy, a un economista hiperliberal, que quiere hacer una gran reforma fiscal, reduciendo los impuestos y poniendo una alícuota única del 20%. De momento hay mucha incertidumbre. Hay que recordar lo que pasó en México. Felipe Calderón llegó al poder con este discurso de utilizar el ejército contra el narcotráfico. El resultado de su presidencia, más la de Peña Nieto, son 230 y tantos mil muertos. Es que todos los expertos en seguridad con los que hablo normalmente para hacer reportajes dicen lo mismo. En ningún país del mundo se resuelve el problema de la violencia empleando más violencia. Entonces, las causas de la violencia, según muchos expertos aquí, es la gran desigualdad social. Y la desigualdad social, desde que ha empezado la crisis económica, está empeorando de nuevo. Y, de hecho, tenemos un repunte de la violencia. Entonces, muchas personas auguran un futuro muy negro a Brasil. ¿Violencia también en la jornada electoral, Valeria? Porque no serían los primeros incidentes en un día de votos. No, exactamente. Desde el mismo día que se celebró el primer turno, el mundo se despertó con el asesinato apuñalado de un famoso capoeirista en Bahía, que supuestamente fue asesinado por un seguidor de Bolsonaro, y desde entonces un grupo de abogados especializados en derechos humanos se han puesto a hacer un mapa de la violencia electoral y han contabilizado 120 casos por lo menos, entre ellos 4 asesinatos. Entonces, es muy difícil saber porque, claro, el país es enorme, ha habido también fake news sobre esto. Por ejemplo, una chica denunció que le habían hecho una esvástica con un cuchillo y al final la pericia ha dicho que se lo ha inventado. Es muy difícil saber cuántos casos y cuáles son verdaderos y cuáles no, pero yo puedo decir que entre las personas que he entrevistado, incluso personas que yo conozco personalmente, sí se han verificado casos de violencia verbal y se nota que el país está muy crispado. Bueno, pues yo desconozco, Valeria, cómo funciona el engranaje electoral allí. No sé, ¿a qué hora puede haber resultado? ¿Cuándo podemos saber quién ha ganado? A las 5 hora local se cierran los colegios. Aquí hay un sistema único en el mundo de urnas electrónicas, con lo cual el resultado es muy rápido. Yo creo que en 2 o 3 horas ya podemos tener, aunque no sean los resultados definitivos 100%, pero ya una proyección con el 90% de los votos y entonces se sabrá.
es decir, cerca de la medianoche española de hoy domingo. Sí. Valeria Sacone, mil gracias desde Brasil, un beso fuerte. Muchas gracias, buen día. Un abrazo. Hasta luego. Put it there, boy, and we'll show these fascists what a couple of hillbillies can do. Well, I'm gonna tell you fascists, you may be surprised. People in this world are getting organized. You're bound to lose, you fascists bound to lose. Es muy curiosa esta canción que has escogido, porque sabes que ellos, quienes la cantan, bueno, es de Woody Guthrie, se identifica como paleto, y ellos dicen, mira lo que pueden hacer 2 paletos, parar a los fascistas. Sí. Ahora el problema es que los que están arriba son los paletos, ¿no? Son paletos fascistas. Esto es más complejo. Sí, más complejo, sí. Habría que pararlos con inteligencia, pero eso también es difícil. No sé, hablábamos antes, todo es la educación. La base de todo es la educación. Sí. Desde aprender a no tirar papeles fuera de las papeleras, que la cosa pública es de todos, que el Estado y el gobierno son cosas distintas. No sé, es un problema de educación. Sí, lo que pasa es que lo que también charlábamos esta mañana cuando llegaste, cualquier cambio que introduzcas a través de la educación vas a tardar 25 años en verlo. Sí. Sí, y por eso la educación es un campo de batalla ideológico donde, bueno, la Iglesia ha jugado un papel claro y lo sigue jugando, donde hay colegios concertados que son colegios semiprivados, hay colegios privados, hay colegios públicos. No sé, hay un tipo que se llama Ken Robinson, que lo entrevistó hace poco El País, y tiene en TED varias charlas, que es muy interesante este hombre, que habla de la revolución educativa a la que tenemos que ir con el mundo robótico en el que nos viene. O sea, no es un problema de si va a haber religión o no religión o filosofía es más importante, pero que tenemos que enseñar a los niños a vivir en un mundo impredecible. Y no, les estamos enseñando con los mismos parámetros del siglo XVIII y XIX. Con lo cual estamos creando gente para puestos de trabajo de una industria que está desapareciendo. Bueno, te puedes ir a jugar con tu iPhone. No, ¿Con tu iPhone 10, ¿cómo lo llamas tú? iPhone 10 o X, yo le llamo X, que es peor todavía. No, me voy a la piscina. Venga, hasta luego. Chao. A vivir que son 2 días. Javier del Pino.